que nosotros venimos a dos cositas nomás a este mundo. A derrotar el miedo. Si vos no derrotas el miedo te mata. Ese lo despacha para el otro lado. Y la segunda es a conquistar la felicidad. A las buenas o a las malas. No hay otra. Y cuando usted conquista esas dos, hermano, sienta de bacaneado que ya tiene todo. El resto llega por añadidura. Si usted no tiene miedo y es feliz, ¿qué le preocupa en la vida? Que la muerte está ahí. La siento al lado. Quiero verla frente a frente para burlármela en la cara. No, tal vez ese día que me diga, venga pues vos chicaneabas mucho, que me iba a desafiar y lo voy a hacer es miar aquí. No, la muerte es nuestra aliada, hombre. Si no quisiéramos nosotros que una pila de apestados en la familia ahí quejándose. Yo siempre le digo a la gente, hombre, un enfermo con cáncer, con unos dolores bien impresionantes, ya si no hay calidad, no, ya si le toca uno apretarle el pescuezo a ese ser querido para que desfile, yo le ayudo, que lo vuelvan a amasar y lo vuelvan a mandar, claro, que lo manden renovado, para que no tenga que volver a pasar por la misma situación. Cuando murió mi mamá, uy, yo sentí un dolor muy grande, pero muy grande es muy grande. Y pasó el tiempo. Irónicamente hoy puedo decir que lo que me dolía no era la muerte de la madre, era la pérdida de la sirvienta. Esa fue la que me dolió. Claro, hombre, no sabía cocinar, no sabía hacer nada. Y al morirse la sirvienta lo que me dolía era quién me va a dar de comer de ahora en adelante. Y tardé tiempo en entender eso, pero es una realidad, no es que le esté aquí chicaneando. Amarías a tu madre, ¿no? Oh, y mucho. Y con mi papá fue muy bacano, hermano. Me llama un hermano, corra ligero que se está muriendo. Ya le cogí la mano al viejo, todo el tiempo le hablé. Y le di ni un paso para atrás, eché para adelante. Y se quedó 2 días en coma. Y cuando el viejo despertó, lo primero que dijo fue, vea, cuando ya yo no esté, me hacen el favor y me queman y llevan las cenizas para Jericó. Y quiero que me compren un traje blanco, que me quiero ir como un palomo. Fueron, le compraron el traje blanco y se lo mostraron y yo, así es que me quiero ir. El viejo se fue feliz. ¿Y a dónde nos vamos cuando nos morimos? Ese es un viaje que puede ser muy largo, puede ser muy corto. Si yo le dijera a usted que uno se puede morir por la mañana y por la tarde lo pueden mandar otra vez para acá, usted diría, este weón está loco. Pero es una realidad. Para usted volver a tener la oportunidad de encarnar, usted tiene que mandar como una especie de hoja de vida, como cuando usted va a pedir empleo en una empresa. La misma huevonada, solo que allí cambia la forma de cómo presenta usted la hoja de vida. ¿Cuál es su propósito de vida? Porque es usted el que elige. Uno tiene que pensar que esta estructura, que esta oportunidad que me dieron para venir en el aquí y en el ahora, solo depende de mí, no depende ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi familia, ni de mis amigos, ¿entiende? Aquí somos universos. Hombre, yo una vez en una toma de hongos, mire pues que le voy a mezclar un poco de huevonadas pues aquí, para que hacer esto más animado. 10 años me tardé y un día cualquiera así esporádicamente apareció la oportunidad. Hicimos una cena, hasta pepinos rellenos. Eso iba a ser un carnaval y éramos como 8. Eso fue una cosa maravillosa, es maravillosa. Hoy en día hay muchas personas que tienen la capacidad de ver los gnomos. Yo vivo solo. Aquí hay un gnomito que me cuida la finca. Se llama Cam y él es bastante travieso. Aquí la casa permanece más del 80% del tiempo sola. Hasta ahora no me han hecho un daño y le han robado el de allí, le han robado el de allá, ¿entiendes? O sea, según tú, el gnomo te protege la casa. Sí, está programado para eso. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida, Gonzalo? Creo que hablar con la gente es lo más bacano que hay. La vida es simple. Cuando las personas aprendan a disfrutar las cosas simples y sencillas de la vida, yo pienso que empiezan realmente a vivir. Jesús entró montado en un burro y eso parece chistoso, pero Jesús nos estaba dando una gran lección ahí, porque Jesús, siendo el rey de los judíos, podía haber entrado en un caballo de paso fino. Porque tiene que entrar en un güelengue, en un burro. ¿Y sabe por qué entró en un burro? Porque es la representación del ego. Él iba montado en el ego. Y 2000 años después todavía no hemos podido entender. Porque es que es el ego el que no nos deja avanzar. El ego lo conoce a uno, conoce sus gustos y conoce sus debilidades. Para los que nos gustan las mujeres, ay, si el ego se deleita ahí
poniéndonos a prueba y haciéndonos caer y recaer las veces que sea. Y si les gustan los muchachos, ni se diga, se los pinta de ojos azules, verdes, morados, monos, negros, como lo quiera. El ego es como un viejito de 80 con una muchachita de 16 o 17 años bien bonita. Ay, güey, pucha, pobre viejito, así estamos nosotros. Pobres viejitos con el ego. Me considero un campesino diferente. La universidad mía ha sido la calle. Las personas me enseñan mucho. Por ejemplo, cuando uno habla con una persona que dice que cree que es muy pobre, entonces yo siempre les pregunto, ¿cuántos alimentos te comes al día? 3 y hasta 4. Y eso es lo que usted llama pobreza. Todo el día comiendo. ¿Qué tal que uno llegue al otro lado y diga, venga pues, vomite a ver qué pasó? ¿A qué fuiste allá? Y uno, no, yo no fui una persona enferma, pobre, miserable, nadie me quería. Hombre, mínimo le meten una pela y lo vuelven a mandar a uno para acá. Claro, por terco. Y hombre, le dieron la oportunidad de ir, de aprender, de disfrutar. Siempre nos quejamos, es que la mujer que tenemos molesta mucho, esta familia en la que vine no es la que hubiera querido. Eso lo único que le está mostrando a uno es la inseguridad que hay en uno, porque el mero hecho de estar aquí ya es una bendición. Entonces hay que utilizar esta bendición y este paseo para sacarle el mayor provecho que se pueda, porque la gente se enseñó a quejarse. Mire, yo cuando vivía pensando igual que los del montón, me mantenía vaciado. Cuando uno genera cambios, todo cambia. Cuando yo hago el ejercicio y yo te entiendo a vos, usted me entiende a mí. Pero mientras yo quiera obligarlo a usted que usted me entienda a mí, jamás nos vamos a encontrar y siempre vamos a chocar, porque es que el dolor es el mismo. A los chinos les duele una uña igual que le duele a un paisa. Y cuando un chino se queja, se puede quejar en mandarín, y el lamento es exactamente el mismo de un paisa. Ahí no hay idioma, porque uno nunca está solo. Mínimamente una persona tiene 7 o 8 ángeles que lo acompañan. Mínimamente. La gran enfermedad que hay es esa inseguridad que tenemos para entender la vida. A nosotros la vida siempre nos va a dar la oportunidad de nosotros hacer el aprendizaje, porque aquí vinimos a aprender. Entonces, como vinimos a aprender, ¿qué es lo que yo vine a aprender? Lo tengo que descubrir, que aún todavía no nos hemos encontrado, porque resulta que nosotros todavía somos centauros, mitad animal y una parte divina, porque un borracho dice, no vuelvo a beber, el licor me ha traído muchos problemas, y lo mismo dice el fumador, el soplador, ¿entiendes? Y hacen promesas y no tienen la gasolina para cumplirla, porque la parte animal es la que lo está empujando. Es como esa vocecita interna que le dice, contéstele, dele, métale un puño, empújelo, no le crea, él es falso, ¿entiende? Y esa voz está ahí, la voz interna. Y la otra, como el ángel de la guarda, que es diciéndole, anda por aquí. No, yo me voy por allí. Mientras no tenga él ese deseo, esa voluntad de cambio, no va a haber ningún cambio. Por eso a Maradona, por más que lo meten a centros de rehabilitación, él sigue en su película, porque está mamado, hay que dejarlo que toque de fondo. Si se fuma 3 cachos, la familia le debiera meter 5 marihuanos más. Claro, a un borracho le dan tanto licor que al último dicen, no, hijo de puta, ya no quiero beber más. Pero tiene que saturarlo, si no lo satura, él no va a entender, porque es la parte animal diciéndole, deme más, deme más. Es que no solo la sustancia, uno siempre se engancha a algo. Hay gente que se engancha en el trabajo, y es solo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, ¿entiendes? Y hay gente que solo lleva para el banco y para el banco y para el banco y para el banco y es la misma cosa que un drogadito, es la misma huevonada, o sea, eso ahí no cambia nada, el problema es el mismo. La vida no es solo orden, la vida es más que un orden. Cuando yo aprendí sobre el Ho'oponopono, entendí que uno es responsable hasta del limosnero que le pide limosna, que yo soy responsable de que haya un sicario o que haya un atracador, porque hacen parte de mi realidad, porque en mi realidad hay sicarios, hay atracadores. Eso es lo que hace interesante la vida, que usted sale a la calle y se encuentra a uno que le mocharon un pie en un accidente y puede encontrarse otro mocho que lo tuvieron que mochar porque era diabético y le mocharon la patica, y algo tendrá que aprender puesto que le sacaron ese pedazo, o era que le sobraba y, para lo que usted vino a hacer aquí, no necesitaba mano, venga para acá.
Lo mejor de todo es que no hay que hacer nada, hombre. Lo mejor de todo es que hay que aceptar la vida tal como es. La vida es como es la vida, no como yo quiero que sea la vida. Y por eso es que nosotros chocamos, porque nosotros queremos que la vida sea como nosotros queremos que sea, y resulta que no es así. Una cosa es conformarse y otra cosa es aceptar lo que la vida me estaba llegando y entender que lo que la vida me está mandando es lo que necesito para hacer mi trabajo. Porque es que uno puede decir, qué jartera vivir en Jericó. Y hermanito, si le tocó vivir toda esta existencia aquí, no se podrá salir de aquí. Porque ese es su propósito de vida que traes. Es que la sabiduría, yo digo que eso no se conquista, eso es un logro que el ser va alcanzando con su madurez. Y mientras nosotros no entendamos que somos tan bruticos y tan ignorantes, independiente de cuánta información tenemos adentro, nunca va a haber alguien que sepa tanto como para saberlo todo. Siempre le va a faltar. Esto es tan grande que en el cerebro del ser humano no cabe la grandeza de lo que hay en el cosmos y en el universo. Un Dios les pague y que mi Dios los bendiga y que puedan alcanzar todos esos sueños que cada uno tiene.